Este es su programa Careo, aquí en Cinevisión junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo vamos? Estamos bien, ¿y usted? ¿Cómo se siente? Bien. Saludos amigos de Careo, de nuevo aquí con ustedes. Mucha gente poniéndose en la región sur los tenis en Q para la marcha que tienen las organizaciones sociales, culturales, defensoras del medio ambiente, amas de casa, sindicatos en Barahona. Todavía hay algunas organizaciones de estas y una gran composición social proveniente también del sector campesino, que en el sur se están activando alrededor de algunas reivindicaciones para que la ciudad de Barahona pueda seguir hacia adelante sin que se le dañe el ambiente. Mucha gente está en eso por allá, Osvaldo. No, y también la lucha, y más que la lucha, la defensa de los pobres agricultores frente al avance del ingenio que antes se llamaba Ingenio Barahona y que ahora se llama Consorcio Azucarero Central. Azucarero Central, propiedad de unos guatemaltecos que se han adueñado de toda la región. Ahí imponen sus reglas. Y han despojado y despojan a decenas de pequeños agricultores de sus propiedades que vienen explotando sus familias desde hace más de 80 y hasta 100 años, una barbaridad. Sí. Y es, como hemos dicho, una de las motivaciones de esa marcha, porque el consorcio tiene el respaldo, de hecho es el SEA que le va identificando, métanse allí. Sí, la dirección del SEA. Pero así es la cosa. El pasado jueves, antier, en una comisión del gobierno estaba, un dirigente político barahonero, que es también el administrador de los comedores económicos, don Edgar Augusto Félix, y también otros dirigentes como Neida Félix Medina, y algunos dirigentes también del movimiento social tuvieron una reunión para ver si se evitaba lo de la marcha, pero la gente se mantuvo firme y dijo que no, que la marcha va el domingo, porque también la gente está cansada de promesas y de que vamos a ver si localizamos una reunión para que hablen con el presidente y esas cosas. Y la gente decidió que no, que la marcha va. Es la información que tenemos en este momento, todavía es sábado, la marcha mañana domingo. Y es bueno que ocurra porque esos pueblos están durmiendo y tienen que despertar a defender. Ni siquiera es un problema sí tiene que ver con el ejercicio de la gobernabilidad y de la política, pero es un problema comunitario de la gente, cómo están siendo afectados en sus intereses. A mí me da mucha pena ver a Barahona, verla tan impactada por el polvo que se genera desde el puerto, por todas esas exportaciones de material a cielo abierto, que yo no sé cómo el gobierno patrocinó a la Belfom. Sí. Que está explotando. Le prepararon el muelle. En la sierra, todo se lo prepararon, y ese era un expediente dormido que gobiernos anteriores no lo habían aprobado y la administración de Abinader la aceleró y se la aprobó en cuestión de días prácticamente. Así están los barahoneros. El impacto sobre la sierra de Bauruco es bestial, y ni hablar de lo que está ocurriendo con los pobladores de la ciudad de Barahona. Y ya tú sabes, hablabas tú de lo que pasa con las quemas de caña que realiza el Consorcio Azucarero Central. Ahora que tú mencionas eso, estaba por decirlo y se me escapaba. Son dos cosas graves que están ocurriendo con estos barrios. Están acelerando la maduración con químicos, ¿verdad? Con químicos. Tú pasas hoy, vamos a poner sábado, por ahí, por los cañaverales verdecitos, y de repente vuelve, qué sé yo, el jueves, y ya están amarillos, maduros, dice la gente de por ahí. Es que le meten unos químicos para acelerar ese proceso. Y entonces, el otro ingrediente es que después que está así, viene el fuego, que arrasa con el cañaveral. Antes eso era... No es solo el cañaveral, sino todo el entorno. Y los especímenes, que son parte del equilibrio ambiental, que están en la tierra, que se van de paso, ¿no? Y entonces antes, me dicen los antepasados, que el que quemaba un cañaveral en los tiempos aquellos, mira, en los pueblos salían huyendo porque había que correr a apagarlo por el daño que causaba. Claro. Ahora los auspician los mismos propietarios. Estos tienen licencia para quemar. Tú quemas una basurita en tu patio y te cae un empleado de medio ambiente, y esta gente quema media región y todo sigue así.
Estaba viendo, Osvaldo, ya cambiando el tema, un artículo, una nota que tú escribiste en pronosticamedia.com con relación a un punto clave en la zona de Santo Domingo Norte. No, este. Santo Domingo Este, sí, porque es la zona de la carretera Mella. Sí, la carretera Mella, en la que se crea una situación de caos. Es el cruce de San Luis. Tú sabes, y los amigos que viven por ahí, la gente que transita por esa zona, que el Estado Dominicano, por no decir esta administración, amplió la avenida Freddy Veras Goico, ¿verdad? Que antes era la hípica, ¿verdad? ¿Sabes que es la que pasa atrás como de los moteles por el fondo? Esa sale en las Américas, pasa por el frente del hipódromo y pasa por debajo de la avenida ecológica, cruza también la carretera o la pista de San Isidro, la autopista, porque pista se puede confundir con base aérea, ¿no? La autopista la atraviesa y muere en la carretera Mella, y donde se forma allí un pandemonium. Entonces, ¿qué ocurre? Que en uno de los extremos hay un supermercado, un gran supermercado, tiene el parqueo, el supermercado no es problema, es lo que ocurre, hay una gran concurrencia en el supermercado. Del otro lado hay una estación de combustible, pero la carretera Mella es una carretera que administra miles de vehículos, gente que viene de San Pedro, gente que sale de San Isidro, gente que viene de Guerra, gente que viene de Boca Chica, que por razones de conveniencia pueden usar esa vía, o del aeropuerto, pero gente también que van de la zona nordeste, de Nagua, Samaná, podría ser que pretendan, crean que por ahí se facilita, pero lo que se forma ahí es un desastre, un super tapón como nadie se lo imagina, con el agravante de que no hay semáforo, aunque yo vi que el director del Intran dijo que habían inaugurado con la ampliación de esa avenida, de la extensión de esa avenida que es digamos que facilita los destinos, que habían puesto un distribuidor con semáforos. Mentira, ahí no hay nada. No sé cómo hablan mentira de esa manera. Pero eso tampoco sería suficiente, porque es que es una cosa demasiado grande. El gobierno extiende la Veras Goico, ¿verdad? La hípica, hoy sí. Freddy Veras Goico, pero no hace el trabajo de distribución. Entonces, imagínate lo que es para pasar para San Luis, que además la vía hacia San Luis es un cuello de botella, una cosita estrechita. Entonces no se pueden hacer las cosas a medio palo, resuelven por un lado, pero crean un problema por otro. Tiempo de la primera pausa comercial. Regresamos. Pongan la atención a ese detalle en breve, aquí en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes, aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, la pasada semana el tribunal decidió que no podía recibir, y declaró un no al lugar, la acusación de corrupción del dirigente político, ex candidato presidencial, ex ministro de Obras Públicas en los gobiernos del PLD, Gonzalo Castillo. Pero también a Peralta. Sí, eso, aunque ministro de la Presidencia. Dejaron el expediente que sigue corriendo otros dos funcionarios. Claro, como al ex ministro de Hacienda y al dirigente político Locuar, y a un paquete de gente más. Eso creó un estado de euforia en ese momento, en esa sala, cuando le dieron el no al lugar, a tal punto que el señor Castillo... De sus seguidores, que parece que esperaban esa decisión. Sí, se volía eso. Yo llegué a oír algunos mensajes que estaban preparados para eso, y por eso se creó todo ese ambiente. No sé cómo se enteraron, porque creo que esas decisiones las toman de manera... Hubo previamente una campaña, ¿verdad?, como planteando que era que ser un procesamiento político, que el expediente no se sustentaba por sí mismo. Y esa campaña duró como 2 semanas, fue como la antesala de lo que venía. Sí, un acomodamiento. Sí. De la situación. Bueno, y se dio, y él ahí dijo, bueno, ahora sí, voy con todo. Cuando salió. Cuando salió, voy con todo. Lo que tenía también en duda, porque él no se había decidido así en público, de que iba a ser precandidato o no. No le dicen precandidato porque sería ilegal. Está de tiempo. Aspirante. a la presidencia de la República por su partido, el de la Liberación
dominicana. Y eso ha creado en esa organización política, Osvaldo, una situación de los otros aspirantes muy incómoda. Ninguno se han manifestado, que sepamos nosotros a esta hora, sobre lo que implicaría eso para su candidatura. Está Francisco Javier García, está Abel Martínez. Que no se inscribió entre los aspirantes en la lista. Sí, pues no se inscribió, pero sigue con sus aspiraciones. Claro, él tiene sus aspiraciones. Domínguez Brito, exactamente. Y entonces... hay otro, Mariotti. Charles Mariotti, que no sé si él está esperando que se abran las compuertas, pero no están con el ímpetu que uno supone están Francisco Javier García, o está en este momento ya Gonzalo Castillo. De inmediato la correlación de fuerzas en ese partido por la lucha interna cambia, Osvaldo, porque parece ser que el que goza mayor liderazgo, por lo que sale en los periódicos, y como incluso se manifestó el PLD cuando presentaron su candidatura, su aspiración en la reunión del Comité Central, que fue un 80 y pico % de los que estaban presentes. Como todo en la vida y sobre todo en la política, eso que ocurrió hay que verlo, ¿verdad?, como en 2 dimensiones o en 3 planos. Primero, el primer plano, la persona, para centrarnos en Gonzalo. ¿Qué significa voy con todo? Que fue la expresión que él utilizó. Voy con todo, quiso decir, ¿verdad? Él se había dicho que iba a aspirar a la presidencia, a la candidatura presidencial del PLD, pero era como un rumor. De hecho, él autorizó que lo registraran, que lo inscribieran entre los aspirantes, pero él no se había pronunciado. Incluso designó a alguien como su vocero, ¿no? Pero sus parciales estaban promoviendo su candidatura. Decir voy con todo significa que va a aspirar y va con toda su fuerza. Entonces, hacia el interior del PLD, parece que pudiera ser el candidato a vencer, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, no solo que fue candidato presidencial, ¿verdad?, en las elecciones del 20 del PLD, sino que se va a enfrentar también con otro ex candidato presidencial del PLD, que es Abel Martínez, el ex alcalde de Santiago, y los otros aspirantes. Pero ¿qué ocurre? Que ya él había sido apoyado desde el gobierno cuando Medina, el presidente Medina, gobernaba, y él fue el candidato de Medina. Y yo pienso que él ha reafirmado su interés en participar, en el entendido de que Medina lo va a apoyar, porque difícilmente él se va a lanzar sin contar con ese apoyo. Y decir Medina me apoya es ganar en un partido con el PLD, es ganar la elección. Entonces, yo creo que, como tú dices, probablemente va a ser el candidato, ¿no? Y prefiero, sin embargo, decir que es el hombre a vencer en el PLD. Es decir, el que quiera optar por la candidatura tendrá que, interna, ¿verdad?, el PLD tendrá que confrontar y ganarle a Gonzalo. Esa es la realidad. Sí. No porque fue candidato, porque también lo fue Abel, sino porque el tema, ¿verdad?, de quién lo podría estar apoyando, además de que lo digo porque sé de mucha gente del danilismo que lo apoya, que ya lo han dicho. Ahora, tiene otra implicación adentro, falta una tercera, pero adentro del PLD lo que implica. ¿Qué va a pasar con gente como Javier García, Francisco Javier García, que es uno de los personajes nuevos en la campaña interna del PLD, que es interesante, que había sido jefe de campaña de Leonel Fernández, que había sido jefe de campaña también de Danilo Medina, y que tiene su propio perfil. En un momento Abel... No, pero hubo al final, sí, no salió, se entendieron, y él no fue candidato, fue como una intención, pero no hubo entendimiento. Entonces, en el proceso electoral pasado, se entiende que él fue la persona que canalizó los medios, las vías para el acercamiento con la fuerza del pueblo, y los acuerdos que se hicieron limitados, en gran medida se debieron a él. Entonces, uno no sabe cómo él va a reaccionar ante lo que parece, no una jugada de Medina, pero vamos a decirlo de esta manera, ante la emergencia de Gonzalo. Entonces, fuera del PLD, también la decisión del tribunal tiene un impacto. Vamos a verle un tercer elemento a la exoneración de cargo, la exculpación, el no al lugar en favor de Gonzalo. Impacta el aspecto político general. Fíjate que nosotros estamos hablando de él ahora,
Hasta hace poco González era un muerto, pero ha revivido. Muerto político. Entonces, ¿cómo eso impactará otras posibles candidaturas como la de Leonel Fernández? Yo creo que es un elemento a considerar. Pudiéramos hablar más adelante de otro tema que está vinculado a la competencia que hay entre el PLD y la Fuerza del Pueblo por la misma gente, porque lo que son gente de ese litoral liberales, ellos están compitiéndose, sacándose y regulamentando uno y otro, que es como sumando cero. Pero en fin, es un tema. Entonces yo creo que como quiera que sea, eso puede acelerar un poquito más un proceso de mejoría. El PLD yo creo que sí, que ha venido mejorando, que el trabajo de reestructuración que ha impulsado el expresidente Medina ha mejorado el posicionamiento del PLD. Lo dijeron las encuestas, aparecen con un 19% de aprobación en las últimas. La de Gallup, sobre todo, que publicó Diario Libre, casi igualito que la Fuerza del Pueblo, que según esa encuesta habría bajado respecto a su participación en las pasadas elecciones, pero son encuestas. El tema es que el PLD resolvió sus problemas internos, eligió a la gente en los diferentes territorios y se ha preparado para la campaña. Entonces, realmente lo que ocurrió con Gonzalo, que lo exonera, ¿verdad?, que lo saca del aparato judicial, yo creo que le ha dado un nuevo brío a esa organización. Vamos a ver lo que pasa. Sí, primero vamos a la pausa comercial. Regresamos y daremos un toquecito más sobre este interesante tema. Volvemos. Muy bien, estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Careo. Hablábamos de lo que significaba para el Partido de la Liberación Dominicana, para sus competencias internas, el que hayan establecido en los tribunales que la querella, la acusación contra Gonzalo Castillo no era válida. Aunque hay que decir entre paréntesis, Lito, porque es importante anotarlo por una precisión técnica, que eso no es definitivo, porque ya el Ministerio Público anunció que iba a apelar esa decisión. Pero mientras tanto, ya ese palo está dado. Eso vende ya. Mire, Osvaldo terminaba su reflexión con relación a esa misma situación de que Gonzalo ya está en el ruedo, que el Partido de la Liberación Dominicana está en su activismo, renovando cuadros, eligiendo estructuras a nivel nacional, y su presidente, el señor Danilo Medina Sánchez, que no puede ser candidato presidencial por un mandato constitucional, ha estado haciendo sus amarres, porque lo han definido siempre como un gran estratega. Pero el impacto de Gonzalo, un armador político. El impacto de esta decisión en la justicia le ha dado un poco de revuelo a esa organización, que dice que ya están volviendo a sus filas muchos que salieron por distintos motivos, sobre todo al Partido Fuerza del Pueblo y al Partido Revolucionario Moderno, por las coyunturas anteriores de los años 20 y 24. Ahora, de nuevo la competencia se centra, pareciera, entre los competidores de la oposición, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que tratan los dos de buscar carne en las mismas filas. Y se mantienen, si tú ves las encuestas, como ha dicho Osvaldo, te das cuenta que cuando uno crece, el otro baja. Cuando uno baja, el otro crece, y es como si estuvieran haciendo un intercambio de militancias y simpatías. En tanto que el Partido Revolucionario Moderno, que ha bajado, que es el partido que más ha bajado según las encuestas, ¿cuánto? ¿Un 38? No, hablan de un 30, son dos encuestas, hablan una de un 32% de que ha bajado. Ellos pueden todavía, el Partido Revolucionario Moderno, seguir cosechando, ¿cómo le digo?, ventajas de ese pugilato entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Hubo una declaración reciente del presidente Fernández cuando le hablaron de eso, de que en el PLD están recuperándose, que él dijo, pero es que nosotros no podemos auspiciar la competencia entre los de abajo. Este es un partido que le está tirando a los de arriba, al gobierno, porque allá ya queremos ir. No quiero entrar en esas contradicciones. Y ese lenguaje de Fernández, unos pocos tratando como de esquivar lo que está pasando en realidad con ese tema. Es quizás inteligente. Ahora, yo quiero hacer, antes de una intervención mayor sobre lo que tú estás diciendo, sobre esa competencia, dos cuestiones, dos cosas más técnicas sobre la emergencia del señor Gonzalo Castillo. Primera,
que haya sido favorecido por esa decisión del tribunal conviene a la causa del PLD porque es un caso menos a la justicia y un gran talón que el PLD ha estado confrontando en los últimos tiempos son todos los problemas de corrupción y el procesamiento de mucha de su gente y sobre todo el entorno del señor Medina en la justicia, ¿verdad? Ese es el primer elemento que hay que ver, es un caso menos lo que favorece a la causa del PLD. Pero hay otra cosa que yo creo que también es bueno precisarla de tipo técnico para que el análisis pueda quedar algo completo. El hecho de que haya sido momentáneamente, ¿verdad?, exonerado del proceso, liberado, no es carta de triunfo. Él salió, ¿verdad?, logró zafarse en esa instancia, en ese momento, en ese nivel de la justicia. Pero ya habría que ver el candidato en acción, incluso como precandidato, cuál va a ser su desenvolvimiento, cuál es el verdadero nivel de aprobación, qué es lo que ofrece, qué es lo que significa, el hombre. No sé si tú me entiendes y lo entenderá la gente. Sí. Ya esa es otra fase. Y es bueno que no quiere, eso no significa más que un instante, un momento de su vida que le ha favorecido, pero hay que ver el hombre, a ver cómo que le va, qué es lo que va a pasar con él. No estaba ganando unas elecciones con nada. El tribunal, simplemente te están diciendo que no voy a recibir tu querella porque no está bien fundamentada. Claro. Eso es lo que está diciendo. Es un solo momento, claro. Es así. Eso no dice nada a la larga. Mira, yo estaba leyendo un artículo en pronosticamedia.com referente a este tema que me llamó también mucho la atención y quizás eso ha motivado que uno empuje esto, que escribió el periodista, ex legislador, también analista político, sí, Rafael Méndez, ex diputado. Amigo de nosotros. De la provincia de Bauruco, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, creo que en un momento. Sí, claro, fue el hombre de la aprobación de la ley, fue durante la presidencia de Méndez que se logró la aprobación de la ley 1091. Que algunos estuvieron en desacuerdo, pero esa es la ley que crea el colegio de periodistas. Entonces él está planteando eso porque él tiene su simpatía. Él era primero del PLD. Sí. Primero él era del PTD. Sí, del PTD. En contexto histórico. Era de la línea roja. Sí. Del 14 de junio. Bueno, entonces con esa situación de debilidades pasó al PLD y ahora está cercano a la fuerza del pueblo. Ahora, él está, no se sabe si en su condición de dirigente o qué, advirtiendo eso, que no puede haber eso entre el PLD y en la fuerza del pueblo, porque si una eventual segunda vuelta en la que quede arriba en segundo lugar el PLD o la fuerza del pueblo, ¿de dónde van a venir los votos que van a hacer ganar esa candidatura frente al PRM, que evidentemente es el que está en primer lugar? Entonces, si se están desgollando ahora mismo y quitándome uno y otro, bueno, el presidente Medina dijo que su partido no se va a aliar con nadie. Que nadie piense que va... No, él dijo fue en este momento. Bueno, pero... Y fue en atención a una versión que decía que, espérate, que ellos iban a aliar al PRM. Y él dijo que en este momento, eso no lo precisó casi nadie, pero no fue una cosa rotunda para todas las organizaciones. Y que si de alguna manera había una alianza, tenía que ser en torno al PLD. Bueno, pues, entonces, pero no fue como rotundo que tampoco se iba a unir con otro partido. Más rotundo que no se van a unir con quienes han cogido las tijeras para irle cortando a ese partido. Una posición muy peledeísta y se entiende porque tú no vas a auspiciar una alianza jugarlo en la que tú... Él necesitaba hacer eso para asegurar su gente. Pero mira, es bueno precisar acerca del análisis de Méndez, que no hemos entrado en detalle a eso, solamente una precisión porque el tiempo se nos va. Es que él advierte de los riesgos en esa competencia del PLD y la Fuerza del Pueblo por la misma gente, por la gente del mismo litoral político. Y es un trabajo bastante profesional, no parece ni siquiera que él tuviera posición política, es un ejercicio profesional muy idóneo, muy interesante, por eso quizás estamos hablando de eso, muy bien escrito. Y él dice que a la larga esa competencia no debería ser destructiva, que es legítimo que los dos bandos traten por ganar la mayor cantidad de adhesión y recuperar la mayor cantidad de gente, pero que eso tiene un riesgo, se puede volver contra ellos mismos si en algún momento, digamos un escenario de segunda vuelta, se requiere un pacto. Si se hacen demasiado daño en este proceso de yo te quito, tú me quitas, tú me das, yo te doy, si se agreden demasiado, si se deterioran totalmente las relaciones, entonces no habrá oportunidad, dice Méndez,
para un reencuentro, porque en política todo es posible, ellos no son enemigos a muerte. Y él dice que en política hay un principio fundamental que todos los conocemos, que hay un enemigo fundamental, primario, que en este caso para la oposición se supone que son quienes gobiernan, con quienes detentan el poder, y los otros que pueden ser aliados y en todo caso competidores, pero no enemigos principal, pasan a ser contrarios o de contradicciones secundarias, no primarias como se trata del gobierno. Entonces él advierte sobre ese riesgo de que confundan que el enemigo principal de uno puede ser el otro, y no es así, que el enemigo principal del PLD y de la Fuerza del Pueblo es el PRM. Eso fue lo que él dijo, y es interesante. Busque ese artículo completo, está en pronosticamedia.com, www.pronosticamedia.com, y hay otros aportes también al debate político, social y económico de nuestro país. Nos vamos y regresamos en breve. Muy bien, estamos aquí en Cinevisión, en su programa Careo. Osvaldo, veo que de nuevo el gobierno de los Estados Unidos, sus oficinas representantes, en este caso del comercio, están incluyendo a República Dominicana y a otros países de Latinoamérica entre las economías señaladas por supuesta deficiencia en la prevención del trabajo forzoso dentro de sus cadenas de suministro, y es un hallazgo que podría derivar en futuras sanciones para estos países. Hay ya una experiencia creo que del año antepasado, en el que se puso a la producción de azúcar del Central Romana. Esta fue sancionada incluso con el impedimento de entrada de ese producto al mercado de los Estados Unidos. Son detalles que a veces uno lo puede ver como pequeño, como una información puramente comercial, pero que implica en este momento de nuestro gran apogeo de relaciones con Estados Unidos, que esa nación cuando cree en una cosa la empuja. Aunque tú le des un besito y tú esperes que él te va a dar otro, fácilmente te dan un golpecito. Y esto de incluirnos nosotros, un país que ha estado liderando hasta cierto punto las relaciones, es más, que se ve como el principal aliado en el Caribe, Estados Unidos, que tienen aquí sus aviones o la facilidad de traer sus aviones a nuestros principales aeropuertos, que tienen aquí. Traer sus aviones no, eso es como tener un destacamento militar más o menos en la base aérea de San Isidro y otro en el aeropuerto de las Américas, que es el de las Américas. Todo se ve como la antesala para un ataque a Cuba. Se veía así cuando lo de Venezuela, que terminó, ¿verdad?, con el apresamiento de Maduro. Pero somos sus principales aliados, aún así nos ponen ahí en esa lista. Y oigan con quienes nos están pues igualando ahí, con México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. Algunos de esos países están medio tranquilos, pero hay otros que son focos de atención del gobierno de los Estados Unidos. La oficina del representante comercial de Estados Unidos incluyó a República Dominicana y otros países latinoamericanos entre las economías señaladas por supuestas deficiencias en la prevención del trabajo forzado, dentro de sus cadenas de suministro. Un hallazgo que podría derivar en futuras sanciones comerciales y que expone tanto la vulnerabilidad como las oportunidades de estas economías frente al mercado estadounidense. A mí me choca. Ellos, bueno, como tú dijiste, que los Estados Unidos no tienen amigos ni enemigos, ellos tienen intereses. Y simplemente están defendiendo su mercado y a sus consumidores. No importa que nosotros seamos siervos serviles, y valga la tautología, seamos servidores, amigos incondicionales de Estados Unidos, que seamos, digamos, el delfín de su política de agresión en el Caribe y en el continente, seamos parte de la Alianza para el Desarrollo. Todo lo que digan los Estados Unidos es lo que va. Nada de eso vale. A la hora de ellos aplicar su política, la aplican. Y o sea, eso no te exoneran de que tú de nada, a ellos no les importa nada, tú eres nada, pero sigue siendo un agente servil, sí, ¿verdad?, a los intereses de los Estados Unidos. De eso se trata. Y eso es lo que me llama a mí de esa decisión la atención, que no importa cuánto tú sirvas. Y ahora lo último,
no fue solamente a lo de los aviones, que también tú prestes tu territorio para recibir ciudadanos de otros terceros países que Estados Unidos deporta, no sé yo con qué la calificación criminal, de desprecio o lo que sea, solamente ilegales comenzar, para tú recibírselo aquí y darle todo aquí. Nada de eso vale. No, hay mucha gente que cree que a veces las concesiones que da el gobierno pueden estar exonerando a algún funcionario porque es corrupto, que está en malas prácticas, como estamos de paños y manteles con Estados Unidos y ese se salvó. No, es más, ellos pueden dejarlo pasar hasta 1 año, y 2 años, y 3 años, hasta que después jalan sus expedientes. Y ni siquiera vale la afinidad política, porque resulta que yo creo que todo esto también se ha hecho porque esta administración se siente afín ideológicamente con la administración y con lo que hace Trump, porque también han apoyado lo que está haciendo Estados Unidos contra Irán. Sí, somos un ariete de la política norteamericana, pero bueno, y es interesante que eso ocurra para que entiendan que las cosas son así. Bueno, en esta semana también, Osvaldo, pasaron las elecciones en Colombia, a propósito de este tema, y creo que allá va a haber segunda vuelta. Nosotros nada más tuvimos la experiencia de la segunda vuelta en el 96, en aquella ocasión, pero allá, en esos países, las fuerzas están tan divididas que casi siempre se van a segunda vuelta, y parece ser que va a ser entre lo que ellos definen allá, izquierda y derecha, y ultraderecha. Y abiertamente. Bueno, yo creo que no voy a decir mucho sobre eso porque ya me han dicho que es tiempo de la pausa, pero además solo agregar, precisamente Colombia en la segunda vuelta se convierte en otro escenario donde Estados Unidos toma partido, está claramente con el candidato ultraderechista, obviamente contra el polo democrático, patriótico. Patriótico del presidente Petro, Gustavo Petro. De modo que ya vemos, ¿verdad?, cómo están haciendo advertencias y vamos a ver qué pasa en Colombia, que no tiene mucho sentido aventurar juicio, vamos a segunda vuelta. Petro ha hablado de fraude y sacó incluso data, información acerca de cómo mediante un algoritmo, y valga algoritmo, alteraron supuestamente el resultado. Pero vamos a ver en la segunda vuelta cuál habrá de ser el ganador. Ya la ultraderecha se ha alineado. Vi ahí, por cierto, que un hermano de Álvaro Uribe, otro derechista que está apoyando al candidato derechista, se lo condenaron por crímenes y por promover y financiar una organización criminal de narcotráfico en Colombia. Una condena ya en el Tribunal Supremo sin apelación. Es decir, es responsable el hermano cercano de Uribe, del expresidente Uribe, ¿verdad?, de la derecha, que jugaron un rol tremendo en lo que fue la acción violenta y crímenes contra los opositores, no importa que fuesen guerrilleros o ciudadanos simples. Vamos a la pausa, regresamos con Careo. Bien, de nuevo aquí con ustedes en Careo. Muchas cosas que pasaron esta semana, Osvaldo, pero por un tema de tiempo a veces no puede uno abordarla con la profundidad de vida. ¿Viste aquello de que ya formalizaron algunas acusaciones contra el gobierno de Cuba y contra el presidente de esa, parece que sanciones más drásticas todavía? Se están yendo los administradores de nada extraño, es un plan. Estados Unidos quiere sacar ese gobierno a toda costa y tiene el mejor momento porque está de moda el ser anticubano, antirrevolución, y todo eso va acorde con el momento, de modo que no habrá que, ¿verdad?, sorprenderse. Lo que yo deploro es que la República Dominicana esté prestando su territorio para un potencial ataque a Cuba. No sé si tú viste, y esta sí es una nota positiva, y la quiero resaltar, que fue promulgada la ley de alerta para desaparecidos. De modo que tú sabes, antes tú tenías un problema, no lo quiera nadie, con una persona que se te desaparece. Y para la autoridad moverse, tú tenías que esperar 24 horas después que tú ibas a 48 también. No, la norma, 24 horas para comenzar a accionar. Ahora no. Ahora la nueva ley establece que tan pronto se haga la denuncia, la autoridad tiene que accionar.
¿verdad? Y mover lo que es según el tipo, el caso de la persona, mover la acción pública. Correcto. Para tratar de ubicarlo, ¿no? Está la alerta Amber, exclusiva para la sustracción o desaparición de niños, niñas y adolescentes. Eso es sumamente importante porque así se puede ir sobre el criminal, ¿verdad? Si se trata de una extracción o desaparición forzosa. Está la alerta Silver o Plata, destinada a la localización de adultos mayores de 65 años. Pero ahorita dicen, no, ven en 72 horas, en 24, esos pobres hombres, hasta puede ser una persona con problemas, ¿verdad? Una enfermedad, distraerse y terminar en el mar. Sí. Ahora tienen que actuar de inmediato. Eso me parece una cosa positiva. Muy y la bueno. Celebro. La alerta azul aplicable en casos de desaparición de personas que presenten alguna discapacidad física o mental. Era lo que refería. Y finalmente, alerta roja, que debe accionar la autoridad inmediatamente cuando específicamente haya violencia, ¿verdad?, contra la mujer, cuando ella denuncia en caso que tenga que ver con violencia de género o violencia en el hogar. Que no se queden esperando que vaya con golpes y heridas. ¿No? Y ven en 72 horas. Bueno, vi ahí ya para despedirnos, Osvaldo, el Instituto Duartiano alzó su voz. Al fin. Sí, por están siendo nacionalistas no solo frente a los haitianos y frente a Haití, también frente a los Estados Unidos. Qué bien, Wilson. Te felicito. Wilson Gómez. Te felicito. ¿Te diste cuenta? Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos, pero aún así siempre tenemos la esperanza de que el próximo sábado a la 1:00 p.m. estaremos aquí en Cinevisión. Si usted comenzó a ver este programa un poco tarde, usted puede buscarnos, inmediatamente termina el programa en YouTube, en Careo TV, que estamos ahí con el contenido completo, íntegro de nuestro programa. Y también algunos de estos temas son tratados en la revista digital pronosticamedia.com, www.pronosticamedia.com. Entra hasta sin el W, nada más tiene que poner pronosticamedia.com. Y entró pronosticamedia.com. Así es. Osvaldo, siempre será un placer que nos mantenga con su presencia aquí en Careo. El próximo sábado tendremos una nueva oportunidad. Pásenla bien.